Les agradezco muchísimo su participación, la atención que tiene con CELPER para atender el CELPER Café Virtual, así le hemos llamado, y que ha sido realmente muy exitoso en lo que va de este año. Cada 15 días tenemos un invitado y el día de hoy nos toca recibir a la doctora Sandra Moreno. Me gustaría muchísimo que por ser colombiana y por tener aquí a nuestra presidenta del capítulo CELPER Colombia, la doctora Rosángela Rocha, sea ella quien dé una lectura de su destacada biografía. Por favor, adelante, Rosángela. Bueno, buenas tardes aquí en Bogotá, buenos días allá en Monterrey, México. Bienvenidos a este Café CELPER, muy contentos de estar participando desde Colombia. Como tú lo dijiste, pues a nombre de CELPER Colombia les doy la bienvenida y vamos digamos, tenemos de invitada especial hoy a Sandra Moreno. Sandra Liliana Moreno es una ingeniera catastral y geodesta que tiene maestría en Sistemas de Información Geográfica de la Universidad de Salzburgo y actualmente trabaja en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Esta institución pues es de gran prestigio en Colombia porque es la encargada de realizar todo lo que tiene que ver con las estadísticas en el país, ¿no? Y adicionalmente es la institución que tiene, digamos, lidera también las actividades del Instituto Geográfico Auxin-Codazzi, que es nuestra institución bandera en todo lo que tiene que ver con datos espaciales, cartografía y en general la geomática. Sandra Liliana pues desempeña un trabajo muy importante allá en el DANE, como les decía, es la directora técnica del área geoestadística y maneja todo lo relacionado con los datos geoespaciales provenientes de diferentes fuentes. Acá ellos manejan tanto teledetección como sistemas de información geográfica, todo lo que llegue, digamos, que se requiera con datos geográficos, pues el DANE ha empezado a trabajar y sobre todo enfocado en lo que son las infraestructuras de datos espaciales y el cálculo de los indicadores de desarrollo sostenible. Adicionalmente, pues Sandra es la representante por Colombia en el grupo de trabajo de integración de la información estadística y geoespacial en el Comité Regional de las Naciones Unidas sobre la gestión global de información espacial para las Américas. Entonces le doy la bienvenida a Sandra. Sandra, bienvenida a nuestra Café CELPER. Estamos muy contentos de tenerte aquí y bueno, te damos la palabra. Luz Ángela, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todo el equipo de CELPER. La verdad que me siento muy honrada con esta invitación, entonces muy contenta de acompañarlos en este espacio, en este café. Muchísimas gracias. Sandra, fíjate que tenemos varias preguntas para ti que nos gustaría que nos las contestes obviamente, desde tu corazón, desde así lo más profundo. Siempre les decimos cómo empezaron con esto de la información geoespacial, cómo iniciaron con el trabajo de campo, la parte estadística espacial en tu caso. ¿Nos puedes contar un poquito? Claro, bueno, yo soy ingeniera catastral y geodesta de profesión, entonces claramente digamos que en nuestra carrera, en nuestro pregrado, pues hay un énfasis en el uso, en el aprovechamiento, en la generación de información geográfica para diferentes propósitos, para el ordenamiento territorial y en general, pero realmente cuando empiezo a trabajar en el DANE es que empiezo también digamos, a verle el potencial tan enriquecedor que tiene la información geográfica, no solo como un referente, porque tal vez al comienzo, digamos que en donde trabajo, pues la información geográfica o geoespacial en una primera instancia era como un nivel de referencia, como la cartografía con la que sales a tomar información para ubicarte en campo, para garantizar que estuviera pues georreferenciada la información y hasta ahí. Y empezamos a ver todo un potencial enorme para aprovechar esta información, para generar valor agregado, para ayudar a entender los fenómenos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando? ¿Cómo está pasando? Digamos, desde el punto de vista geográfico, pero también temporal, incluso haciendo proyecciones a futuro de cómo evolucionan los diferentes fenómenos que ocurren en el territorio, teniendo en cuenta, pues, este componente geográfico. Entonces empezamos a avanzar en esto y pues realmente que ha sido muy grato ver toda esta evolución, este crecimiento que ha tenido la información geográfica, el aprovechamiento de la información geográfica, desde
desde el DANE empezamos a utilizar la información geográfica para calcular estadísticas. Y esto, la verdad que ha sido todo un nuevo paradigma, hay que decirlo, porque nuevamente la información geográfica no es solo sustento para que recolectar información, sino que en sí puede dar un valor agregado. Entonces hemos estado calculando indicadores de objetivos de desarrollo sostenible con esta información geográfica. Como lo mencionaba Luz Ángela, en el Comité de Naciones Unidas de la Información, de Manejo de la Información Espacial, también toda la información geográfica ha tenido, digamos, un crecimiento, un valor agregado. Empieza a verse la importancia en diferentes temas para la administración de tierras, para el cambio climático, para las estadísticas ambientales, para la integración de la información estadística y geoespacial. Entonces, ha sido un proceso de ir aprendiendo y redescubriendo, además que todo ha cambiado muy rápidamente. Entonces, cada vez pues ha venido creciendo y además, como alguien decía, cada vez estamos más familiarizados con lo geográfico, ya no solo está en manos de los especialistas. Generalmente, si queremos ir a algún lugar, lo primero que hacemos es mirar en nuestro celular los mapas, la ruta más cercana, la mejor ruta. Entonces ha sido muy interesante porque empieza a democratizarse, llamémoslo así, el uso, el aprovechamiento de la información geográfica y bueno, todas las instituciones y todas nosotros como especialistas en la parte geográfica, pues tenemos que estar a la vanguardia de esas nuevas demandas y oferta también de información. Claro, y en cuestión de retos, porque, bueno, tengo así como dos anotaciones. Primero, ¿a qué edad empezaste? Porque tú eres muy joven, o sea, realmente toda la experiencia que tienes, y yo vi el póster y dije, wow, o sea, pareciera como, yo le dijimos a Luz Ángela que nos invitara por favor a alguien con toda la experiencia, y veo la fotografía y dije, o sea, obviamente no hice ningún comentario, te lo estoy diciendo a ti, pero, porque me parece así muy joven. ¿A qué edad empezaste? Cuéntanos. Bueno, pues yo empecé, digamos, ya laboralmente empecé en el 2000, en el 2007, 2008 realmente, en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, hace más o menos 15 años. Ah, ya. Entonces ahí, sí, sí, sí. Entonces empecé, la verdad que fue como recién graduada, empecé a trabajar en el departamento además que me interesaba mucho por todo el tema de geoestadística que había visto algo en la universidad, pero acá pues empieza como te digo, a potencializarse todo esto. Estaba en el DANE, después unos años me fui a la Secretaría de Ambiente también como a tener otra mirada del aprovechamiento de la información geográfica para temas ambientales y buena, como dicen, como buena hija pródiga, regresé a la casa otra vez al DANE. Y pues actualmente soy directora técnica de estadística, casi que mi escuela hacía en el DANE, entonces hace como Fantástico. 15 años, 15 Pero, años ahí. a ver, ¿qué edad porque o sea, nosotros tenemos así, hemos tenido obviamente diferentes edades, no hablo de la edad específicamente porque no tiene nada que ver la experiencia, como bien es tu ejemplo, tiene mucho que decir y no necesariamente tiene que relacionar con la edad. Pero siempre nos platican un poco de los retos que han tenido a lo largo de su carrera. Entonces nos gustaría que tú nos explicaras un poquito de qué retos has tenido, cómo los has enfrentado en cuestión de todo, la parte profesional y también personal. Bueno, yo creo que han habido varios retos. Uno, yo creo que te lo mencionaba y es que realmente es increíble cómo han avanzado las tecnologías en los últimos años. Digamos que se necesita estar en constante actualización, constante, digamos, investigación para ir detectando esos nuevos procesos, nuevas metodologías e ir avanzando en todos estos líneas. Entonces, sí hay un proceso grande de estar en constante innovación. Yo creo que eso es un reto, porque muchas de las cosas que a veces pasan es que digamos, no podemos quedarnos estancados en cómo se realizan de pronto los procesos. Entonces eso ha sido como un reto importante. Yo contándote ya de pronto más en detalle, por ejemplo, nosotros hacíamos muchos procesos en papel. Entonces teníamos la cartografía en papel, claro que teníamos dispositivos móviles de captura con el GPS, pero sí que habían muchas cosas que todavía se hacían en papel para identificar lo que nosotros llamamos, por ejemplo, una novedad en campo o capturar, por ejemplo, áreas de terreno por ejemplo, de productores agropecuarios, etcétera. Y pues acá tuvimos que empezar a trabajar y empezar a ver pues que necesitábamos actualizarnos tecnológicamente, que ya se puede aprovechar incluso desde los celulares para hacer edición en línea,
para hacer edición de cartografía, incluso desde el celular, de manera así que preliminar para empezar a avanzar en esto. Entonces, yo creo que hay un reto importante desde estar, digamos, sincronizados como con la evolución tecnológica, para no quedarnos atrás, para ir aprovechando como todos estos cambios. Y ahorita, por ejemplo, hablando un poco en lo reciente, por ejemplo, sí que estamos revisando todos estos temas de, por ejemplo, de ChatGPT, que de pronto muchos yo creo que ustedes ya lo conocen. La verdad es increíble cómo cada vez el usuario tiene acceso a, digamos, a consultar la información de la manera más natural posible. Pues que tú escribas, digamos, escribes en un lenguaje natural, no, de pronto no tiene esas limitaciones de que tiene que estar escrita la palabra exacta o redactado de la manera precisa o con X condición de pronto de ortografía, sino que el sistema te entiende y te responde y te da de manera, digamos, muy rápida un resultado. Yo creo que acá tenemos que ir pensando, y ese es otro reto de los que viene también, seguramente en el corto plazo, es cómo, digamos, nosotros estamos, la comunidad geoespacial, voy a llamarlo así, está alineada a esos nuevos avances y empezamos a disponer información de la manera más natural posible, transparente para el usuario, que no tenga que de pronto ir a buscar catálogos y demás, sino que voy a citar un ejemplo, si quiere ver el mapa de pobreza a nivel manzana para la Ciudad de México, para Bogotá, para Perú, lo encuentre, con una búsqueda natural, le salga la información y lo pueda consultar. Entonces yo creo que esos son otros retos que vienen también y muy asociado a la parte tecnológica. Y realmente yo creo que a veces también, digamos que avanzar respecto, uno de los retos también es que para que podamos hacer aprovechamiento de toda esta información, pues la información necesita estar georreferenciada y yo creo que acá tenemos unos retos seguramente como región. Porque claro, nuestros países no tienen de pronto unas direcciones estandarizadas, normalizadas, sobre todo, por ejemplo, en lo rural, países de la región como Centroamérica, a veces la ubicación de una vivienda, de un lugar, por ejemplo, en los rurales, son referentes de en el Palo de Mango a 5 metros, a 10 cuadras. Entonces, eso a la hora de captar información, de utilizar información de diferentes fuentes como registros administrativos, etcétera, sí que nos genera unos limitantes fuertes. Entonces, si uno quiere aprovechar la información geográfica, tiene que empezar a nivelar estas brechas que hay Claro. y, por ejemplo, esa nomenclatura en lo rural o incluso en lo urbano. Yo lo hablo porque lo hemos vivido mucho en nuestros países, pues en Colombia, pero también cuando empezamos a mirar en lo regional, pues sí que hay un reto muy común. Entonces ahí necesitamos empezar a avanzar en estrategias que nos ayuden a tener información referenciada, porque tener la información referenciada nos va a permitir, pues digamos, sacarle todo el jugo al aprovechamiento geográfico. Yo te cuento de pronto una experiencia hablando de esos. Acá en Colombia hemos tenido que pasar a veces por digamos, situaciones digamos, que afectan a la población, por ejemplo, por inundaciones. Entonces hay un comité de gestión del riesgo que está atendiendo a esta población que de pronto por inundaciones o por algún desastre natural, pues digamos que necesita ser priorizado o atendido. Y cuando empezamos a mirar la información que recibimos, que recogen los alcaldes, las autoridades locales, pues lo que hemos encontrado es que captan el nombre de la persona, la cédula, pero no hay datos de ubicación de esa persona. Claro. Entonces, claro, el nombre tenemos la cédula, pero ¿dónde está? ¿En qué vereda? ¿En qué? Y eso es un reto porque nos limita mucho a la hora de decir, oiga, ¿cuál es la zona a intervenir? ¿Dónde están las personas? ¿Dónde están las viviendas afectadas? Y entonces acá hay un reto de llegar con información y con capacidad técnica para que los territorios, las autoridades locales puedan recibir esta información y para que esa información cuando ya llega así, pues poder hacer procesos inversos para poder captar esa información. Entonces yo creo que hablaría de retos de la avance de innovación tan alto que tenemos que estar sincronizados, estos temas de georreferenciación que a veces no todo tiene una coordenada, una ubicación espacial que sí que nos genera, digamos, como unos impactos. Y dos, yo creo que hay también, no sé cómo de pronto sea en la región, pero por ejemplo nosotros acá, pues sí que necesitamos talento humano capacitado y formado en esto. No en todas las regiones, no en todos los municipios los encontramos. Entonces, este talento humano formado, capacitado para vincularse a todos estos proyectos también a veces es un reto. Entonces ahí son como esas tres grandes cosas que he podido ver a lo largo de este tiempo en mi Excelente. experiencia.
Excelente, Sandra. De hecho, tal vez no nos va a alcanzar el tiempo en este café para platicar de todo eso y te invitaríamos posteriormente a un café para platicar de todo lo que están haciendo en Colombia en la gestión integral de riesgos, porque sé que van bien avanzados. O sea, nosotros, yo estoy tomando un doctorado en gestión integral de riesgos y mucha de la literatura que estamos viendo pertenece, o sea, es de origen colombiano. Y me encantaría escucharte más acerca de eso, si gustas. Pero antes me gustaría que platique con nosotros Joana Carmona, mi cuatita, que andamos, no nos pusimos de acuerdo, pero aquí está. Adelante, Joana, ¿tienes preguntas? Gracias. Hola, primero, bueno, buenos días a todos. Buenos días, Sandra, qué gusto conocerte. Gracias. Veo por ahí ya el capítulo Colombia hoy muy activo. Muchos saludos a Colombia y al resto de nuestros capítulos. Bueno, Sandra, ahorita que tú venías hablando, decías de que toda esta parte geoespacial ha sido un nuevo paradigma para el DANE. El DANE pues es una institución como lo dijo Fabi al principio, yo soy colombiana, pues es una institución pues líder, ¿no? Y con muchísima trayectoria. ¿Desde cuándo se incorporaron estos datos o se está ya trabajando en forma con esta parte geoespacial? Bueno, realmente podríamos hablar que desde el 93 aproximadamente, como el DANE tiene que hacer censos y pues un censo siempre necesita cartografía, tanto para levantar la información como para, digamos, como para hacer la difusión de la misma. Entonces, desde el 93 empezamos con un hito grande que fue empezar a poner toda esta cartografía digital. Entonces, yo creo que podríamos empezar a hablar digamos, en ese periodo de tiempo, podríamos empezar a hablar desde el 93, cuando empezamos a tener la cartografía digital. Empezamos a tener esta cartografía. Después empiezan a haber otros hitos, digamos, empiezan a haber otros avances y una evolución. Entonces, por ejemplo, en el 2005 ya empezamos a tener los dispositivos móviles de captura, la georreferenciación, y eso también nos lo permitió el censo del 2005. Digamos que acá hay algo que nos permite crecer y es pues precisamente sí los censos, porque los censos es ir a todo el territorio del país, garantizar la georreferenciación, la ubicación en campo. Entonces eso nos ayuda como a dar grandes saltos. Después empezamos, yo creo que estaba hablando aproximadamente 2006, 2008 tal vez, sacamos el geoportal. Entonces ya no solo estamos hablando de la producción cartográfica para la información, digamos, del quehacer del DANE, sino además empezamos a habilitar servicios geográficos para consulta a los usuarios. Entonces se lanzó el geoportal del DANE, más o menos, yo creo que estamos hablando de 2010 aproximadamente, acá de pronto. Digamos, me falla un poco ahí la fecha exacta, pero si estamos hablando de 2008, 2010, sacamos el portal del DANE y empezamos a tener una fuerte énfasis en difusión de información estadística y georreferencia. Es decir, digamos que todos esos procesos eran muy internos de la cartografía, de garantizar las coordenadas de las encuestas, pero acá ya empezamos a interactuar digamos, con los usuarios, a disponerles los diferentes mapas y demás. Posteriormente, yo creo que estamos hablando acá, a ver si la memoria no me falla, yo creo que desde 2013, 2014, que empezamos a generar estadísticas a partir de la información geográfica. Entonces empieza a tomar fuerza los objetivos los objetivos de desarrollo sostenible. También empezamos a trabajar muy de la mano con los comités digamos, regionales y mundiales de la información espacial, y empezamos a ver otras experiencias de otros países. Entonces, por ejemplo, nos llamaba la atención Canadá. Canadá genera estadísticas agropecuarias utilizando información de percepción remota. Bueno, ellos tienen varias ventajas, ¿no? Tienen estaciones, tienen registros muy robustos, pero empezamos a ver que las estadísticas agropecuarias, producción, tipo de cultivo, pues la percepción remota empieza a trabajar, digamos, empieza a usarse, y no solo ir a campo, sino empezar a enriquecer, empezar a utilizar estas fuentes de información. Ellos incluso no van a campo, ellos toman registros administrativos e imágenes de satélite. Y cuando empezamos a ver esto, yo creo que a partir de 2015, 2016, empezamos nosotros también a integrar esta información, a empezar a explorar cómo digamos, a afinar. Ya lo habíamos utilizado, pero, digamos, a utilizar métodos, por ejemplo, de aprendizaje de máquinas, digamos, estos nuevos algoritmos para mejorar los procesos de detección digamos, detección de cultivos, y empezar a generar estadísticas a partir de esto. Y recientemente hemos venido trabajando en varias cosas. Uno de ellos es fortalecer la edición en los dispositivos móviles.
que digamos que cada vez que vayamos a campo no solo capturemos coordenadas GPS, sino además podamos hacer edición en línea. Eso también fue, digamos que uno se enriquece mucho de la experiencia de otros países y esto lo vimos mucho. Tuvimos la oportunidad de visitar INEGI, que es como nuestro DANE e IGAC en México, y entonces acá vimos mucho de esto que ya estaba implementado, empezamos a trabajarlo, y bueno, y acá estamos recientemente también empezando a trabajar muy de la mano con el IGAC para fortalecer, digamos, para avanzar en toda una línea de trabajo de integración del Sistema Estadístico Nacional con la infraestructura colombiana de datos espaciales que nos permita tener ecosistemas y servicios interoperables, que eviten la duplicidad de esfuerzos y que le dispongan al sector, a todos los sectores, gobierno, academia, privados, información geográfica, base sobre un mismo conjunto de datos. Entonces, esa ha sido un poco la línea de tiempo que empezamos, podríamos hablar como de los primeros sitios en el 93, pero que hemos tenido avances, digamos, en diferentes estados del tiempo que nos ayuda a evolucionar, y aprovechar esta información geográfica. Gracias, Sandra. Sandra, ahorita también, bueno, claro, indudablemente hay muchísimos retos y el trabajo arduo. Ahorita que mencionabas los retos en lo rural, yo como muchos colombianos soy agrodescendiente, por allá se le llama una vereda, ¿verdad? Una vereda. Y además de lo que tú dices del palo de mango, de donde ladra el perro, de donde está la piedra, pues se ve mucho por apellidos, ¿no? Así al menos es allá donde están los Álvarez y pues no está tan fácil saber si no conoces. Y he pensado, yo soy ambiental y cuando tenía que ir a campo pensaba como en la ciencia ciudadana, en ese entonces no se hablaba de eso, porque todo ese saber tan rico que tiene la población, ¿verdad? Que ellos conocen las especies, conocen su fauna, su flora y bueno, poder también capturar este saber y lo que tú dices, también el reto de que no se tiene a veces la capacitación. ¿Tú crees que se está moviendo en Colombia esto, este aprovechamiento, este saber? Pues mira, yo la verdad creo que ahí tenemos un tema a trabajar, un pendiente a trabajar. Nosotros lo tenemos en el radar, nosotros lo denominamos como esta cartografía colaborativa. Ujú. Y sí hemos avanzado en unos temas, pero no se ha explotado como, digamos, para todo el potencial que tiene. Entonces, que hemos logrado trabajar y nos ha dado unos resultados muy, muy buenos. Hemos logrado trabajar con comunidades indígenas para, digamos, identificar dónde están localizadas justamente esas comunidades indígenas y lo hemos hecho con cartografía colaborativa. Lo hicimos previo al 2018, previo al censo 2018. Entonces trabajamos en Paupés, Guainía, Amazonas, Guaviare, que es la zona sur del país que tiene como, digamos, donde está digamos, el Amazonas. Digamos, trabajábamos con ellos, íbamos con mapas impresos, ¿sí? Y ellos con una imagen satelital, y ellos nos decían, mi comunidad queda en esta zona, toca irse por el río, aquí Ujú. en chalupa o por burro, lo que sea, y nos demoramos 20 minutos y acá queda esta comunidad que tiene 30 viviendas y más o menos 60 personas. Entonces, digamos, eso lo hemos hecho con ellos y ahorita lo estamos haciendo igual en la zona de La Guajira, que es la zona norte de Colombia, para la comunidad Guayú, que es una comunidad indígena, digamos que en este momento tiene una prioridad nacional para intervenir y para apoyarlos. Entonces sí que hemos hecho esto, pero está muy asociado a la comunidad indígena. Sí tenemos en el radar y en nuestra hoja de ruta empezar a trabajar, digamos, digamos, vinculando a los ciudadanos para vincular de manera transversal, pues todo esto que estás diciendo. Entonces, sí queremos hacerlo, queríamos habilitar la cartografía para que pudieran decir, mira, acá qué haces y tu interés. Nosotros, por ejemplo, tenemos información de empresas, de colegios. Entonces, sí, digamos que claramente la comunidad conoce eso y estamos pensando y estamos trabajando en un visor que sí tiene que ser muy simple, muy amigable para habilitar esto y digamos, como empezar a recibir estas novedades y estos reportes. Entonces, uno como Dani, hemos avanzado, pero hay que decirlo, todavía nos falta camino por recorrer, lo tenemos en radar, pero nos falta, y yo creo que es un pendiente además, digamos, en general de las instituciones, sé que se ha hablado, pero yo creo que sí todavía hay material para trabajar y todavía hay muchos retos asociados para varias cosas.
Uno, para brindarle herramientas útiles al usuario en donde pueda reportar de una manera eficiente sin complicaciones. Dos, para que vea, digamos, se motive a hacerlo, ¿no? Digamos, que pueda haber como un beneficio. Yo reporto, pero puedo tener acceso a la base, digamos, actualizada, por ejemplo. Entonces, también lo hemos pensado. Y tres, pues también, digamos, que a nivel institucional, pues que se habilite que esta información, previo a unos procesos seguramente de validación, control de calidad, pues es un insumo completamente válido y eficiente para incluir dentro de los, como fuente, como fuente. Entonces, sí se ha avanzado, pero no, la verdad que ahí tenemos, hay que ser muy sinceros y tenemos mucho más por trabajar porque sí es una información muy, muy valiosa y muy útil. Muy útil, tú lo has dicho, y realmente es algo que es dinámico y que siempre se va a estar actualizando porque la población y las condiciones siempre están cambiantes, ¿no? Es muy interesante lo que están haciendo, los felicito. Roberto, ¿tienes una pregunta? Digo ya, ¿qué tal? Saludos a todos, saludos, Sandra. Pues de hecho, mi pregunta iba asociada con lo que platicabas hace un rato de tratar de hacer más transparente y fácil de entender esta información que proporcionamos a través de análisis espaciales. Entonces ya por ahí has estado a lo largo de la charla contestando un poco mi pregunta, pero quería pues en todo caso preguntarte un caso en particular en donde tú has visto de que, oye, ¿sabes qué? Implementamos esta forma de presentarles ya sea al cliente o a las partes interesadas la información y fue todo un éxito. Entonces, pues por ahí algún caso particular. Roberto, nosotros encantados digamos, de recibirte acá en Bogotá, por supuesto. Yo voy a hacer un comentario. De pronto le escuché un poquito bajito en el audio a Roberto, así que si de pronto Luzana y Fabiola me pueden complementar, pero de pronto la pregunta, pero efectivamente nosotros en temas de estadística espacial, digamos que esto ha sido, de pronto se me escapó cuando les hablaba un poco de estos hitos que hemos tenido porque sí que hemos empezado a hacer estadística espacial para ayudarnos a entender cómo se comportan los fenómenos. Entonces, por ejemplo, a ver, nuevamente tratando aquí de hacer memoria, más o menos, por ejemplo, en el 2014 empezamos a trabajar con la pobreza multidimensional, y empezar a entender, por ejemplo, si había clúster de pobreza o agrupaciones espaciales de altos niveles de pobreza o de bajos niveles de pobreza. Y fue muy interesante aprovechar todas estas técnicas de estadística espacial y demás para ayudarnos a entender qué estaba pasando, qué estaba pasando. No solo es tener la estadística, sino de pronto empezar a analizar a nivel territorial dónde se concentra. Y sí que encontramos unos temas muy interesantes, unos corredores, llamamos así, unos corredores de pobreza e incluso unos polos de bienestar también, donde había unos niveles de pobreza más bajos. Y nuestra segunda tarea en este ejercicio que empezamos a ver fue tratar de identificar por qué. ¿Qué era lo que de pronto generaba estos polos de bienestar o estos focos de pobreza? De pronto, ¿qué características había en términos de vías o en general que nos pudieran ayudar a entender esto? Entonces, esto fue también otro tema importante hablando de digamos, como de ese aprovechamiento de la información estadística, que no es solo poner en el mapa el resultado, sino que el análisis estadístico, el análisis geográfico, el apoyo de estas técnicas nos ayuda a entender, oiga, a dar mayor comprensión de qué está pasando, si hay estadísticamente una concentración en un lugar, y después empezar a hacer análisis de por qué, análisis multivariado, estos modelos de modelos geográficamente ponderados para ayudarnos a entender qué pasaba. Que nos dimos cuenta, pues que nuestro país es muy diverso, en general nuestros países de la región son muy diversos, y de pronto un mismo modelo a nivel nacional no era aplicable, teníamos que empezar a mirar modelos regionales, pero eso es muy interesante porque sí que nos ayuda a entender un poco más nuestro territorio, a verlo de una manera mucho más desagregada y mucho más local para tomar decisiones diferenciales respecto a lo que está pasando en el territorio. Fíjate, eso me lleva a una pregunta. Nosotros en México tenemos al INEGI y cada 5 años se hace una actualización de los censos. A cada 10 años digamos que es el oficial y cada 5 años es como la validación de nuestros datos. ¿Ustedes cada cuánto lo hacen allá a nivel nacional? Pues mira, nosotros realmente no teníamos esa periodicidad que tienen en México, y realmente, por ejemplo, los últimos censos, si me voy estamos hablando del 2018,
que se puede decir que es la ronda 2020, pero antes de eso teníamos un censo en el 2005, un censo en el 93, y ahí ya me empieza de pronto a fallar la memoria, creo que fue 80 el otro. Pero entonces, ¿qué pasa? Este año, hace más o menos 2 meses, publicamos una ley estadística. Eso fue realmente ha sido un hito, estamos muy contentos de haberlo logrado, porque esta ley estadística ya por ley efectivamente define que los censos de población tienen que hacerse cada 10 años, por ejemplo. ¿Qué queremos? Alinearnos con la ronda de censos de los países, que la recomendación internacional es que ocurra cada 10 años con años terminados en cero, es decir, 2000, 2010, 2020, 2030, y eso ayuda mucho a comparar las estadísticas, digamos, de los diferentes países. Entonces, esta ley de estadísticas ya digamos quedó formalmente aprobada, publicada hace 2 meses, y estamos pues empezando a tener todo un ciclo censal, pensando que cada 10 años es el censo de población, y estamos trabajando en el DANE en reglamentar esta ley para que podamos empezar a tener conteos intercensales cada 5 años y censos agropecuarios también en este ciclo intercensal. Entonces, por ahora tenemos claro conteo, censos de población cada 10 años, conteo intercensal cada 5, nivelándonos también con muchos de los países de la región como México, Chile, creo que también tiene, realmente que no son muchos, pero sí es un logro, Sí. estamos muy contentos. Es increíble que no son muchos, ¿no? O sea, realmente es un gran reto que tenemos como región y bueno, hay que hacer hincapié en esto porque pues la sociedad CELPER, nosotros estamos representando a los países latinoamericanos y realmente no todos tenemos la ventaja de tener este tipo de información, que además hay que decirlo, hay muchas condiciones que pueden variar la información. Por una parte, aunque esté dictado que cada 10 años en México se puede hacer esto, las condiciones de seguridad, por ejemplo, del país a veces no ha permitido que esos datos se generen. Entonces, genera huecos en la información que tiene o necesariamente tenerse que suplementar con algún tipo de metodología distinto o recorrer los resultados. Por ejemplo, nosotros hicimos el censo en el 2020, pero en realidad el proceso y todo estuvo disponible hasta el 21 o el año pasado incluso, algunas cosas. Sí es un reto. Fabiola. Sí, Y mira que, resaltando lo que tú dices, para nuestros países es súper importante tener información a nivel censal. ¿Por qué? Porque nos permite tener información de características socioeconómicas de la población a unos niveles muy detallados y para todo el territorio. Y esta información tiene un valor enorme para, digamos, para explotarlo desde el punto de vista, digamos, claramente geográfico, pero en todos los ámbitos. Entonces, claro, a veces las encuestas, otros registros no están para todo el territorio, se encuentra de pronto solo para lo urbano, para lo rural no, pero un censo nos permite tener toda la información de toda la población para todos los centros poblados, toda la zona rural, todas las cabeceras, y esto sí que enriquece mucho todos los estudios que se pueden hacer, la toma de decisiones a nivel local, los análisis de investigación de la academia, la toma de decisiones desde el punto de vista del sector gobierno. Y acá me gustaría contarte, por ejemplo, hablando de esa explotación de esa información, un proyecto que digamos, muy lindo que pudimos desarrollar, que fue precisamente para el COVID. Entonces nosotros tuvimos un poco la suerte de que como nuestro censo fue en el 2018, pues los resultados los publicamos en el 2019. Y 2020, pues nos llega el COVID. Y eso pues impactó mucho los procesos, los censos que estaban haciendo los países, porque claro, en 2020, pues con el confinamiento y demás, no se pudieron tener estos datos censales. Pero ¿qué pudimos hacer nosotros teniendo un censo tan reciente? Pues generamos unos índices de vulnerabilidad. Y acá esta experiencia fue muy enriquecedora porque tomamos la información del censo y empezamos a conectarnos con las bases de datos de otras instituciones, entonces del DNP, del Instituto Nacional de Salud, y empezamos de manera conjunta a generar un indicador de vulnerabilidad por el COVID, entendiendo que habían ciertas comorbilidades, por ejemplo, que generaban, digamos, una mayor vulnerabilidad. Dos, que condiciones, por ejemplo, de hacinamiento de la vivienda, cuántas personas vivían en una vivienda, también puede aumentar el riesgo. Y bueno, y en general empezamos a tener toda una serie de indicadores de condiciones de la vivienda, de condiciones de la salud de las personas. Y cogimos, integramos toda esta información, la teníamos que referenciar gracias al censo y generamos un geovisor de vulnerabilidad por el COVID a nivel manzana para todas las cabeceras municipales
y realmente que fue uno de los productos, digamos, más consultados en ese momento, que además lo pudimos compartir con las alcaldías y con la o gobernación, digamos, sobre todo locales, para que ellos pudieran conocer dónde estaban eso y cruzarlo ya con sus datos propios de casos que se estaban dando, programar, digamos, zonas de confinamiento o, digamos, un poco más restrictivas teniendo en cuenta esto. Entonces fue un proyecto clave que también después trabajamos posteriormente hablando con México y Centroamérica para que lo pudieran replicar, pero es un ejemplo de cómo esta información puede empezar a dar resultados ante una necesidad. Y el ejemplo del COVID fue estratégico, con decirte que fue en su momento se nos cayó la página porque la cantidad de consultas que recibimos superó todo lo que, digamos, lo que tradicionalmente, digamos, nos consultan. Tuvimos que habilitar un servidor ahí urgente para habilitarlo, pero fue un producto estratégico que nos muestra esos casos de éxito de aprovechar la información geográfica vinculado con otros registros para una respuesta oportuna y que ayude a tomar decisiones. Es fantástico, ¿no? Realmente por eso decimos la información es poder, o sea, porque realmente te puede dar una infinidad, variabilidad de información que no pensarías una sola capa de información y imagínate si combinas otras. Es fantástico. Mira, si ves, ahí tenemos bastantes caras jóvenes. A mí me gustaría que les dieras a estos chicos recomendaciones, sugerencias, consejo, como lo quieras llamar, para quienes estén interesados en ingresar en la geomática. Bueno, primero, realmente es un área que tiene un potencial enorme. Es un potencial enorme. Digamos que en todos los sectores, yo creo que lo bonito de la geomática y en general todos los productos de aprovechamiento de la información espacial es que es muy versátil respecto al campo de acción. Entonces ahí, digamos, mi recomendación, uno es que identifiquen cuál es ese campo de acción que más les gusta, que más les apasiona, y porque sí que eso influye a la hora de, digamos, de trabajar y de investigar y de poder, digamos, avanzar muchas cosas. La geomática tiene campos de acción, digamos, muy variados. Está el tema ambiental, el cambio climático que tú mencionabas también. eh, Está también toda la administración de tierras, la gestión del riesgo, todo el tema estadístico con el que he venido trabajando, pues yo muy de la mano. Pero es increíble los planes de ordenamiento territorial, todo el tema, digamos, tecnológico, como estos sistemas de información geográfica, geovisores, aplicaciones mobile. Entonces, uno es que identifiquen su campo, digamos, digamos, de más interés, que puedan combinar esa especialidad de ese campo con el componente geográfico. Les va a abrir, digamos, una línea seguramente, digamos, de un trabajo muy enriquecedor. Dos, yo no sé cómo sea en otros países, pero lo he vivido mucho en Latinoamérica. Hay dos temas que son claves para potencializar, digamos, como el perfil digamos, como del profesional en geografía, en geomática, y es el dominio del inglés. Sí que es importante. A veces en nuestros países no estamos tan, digamos, como que no tenemos esta línea de trabajo, pero sí es importante que dominen muy bien el inglés porque eso les va a abrir la puerta y ahora en un mundo globalizado mucho más. Entonces sí que yo a veces me he encontrado un poco como con esa falencia un poco en el equipo, hablando un poco pues de nuestro país, pero sí es importante que manejen un segundo idioma o un tercero, porque eso sí que les abre la puerta en proyectos internacionales, aprovechando para capacitación, para que, digamos, para recibir investigación de otros países, entonces ese manejo. Y yo hablaría de un tercero, y es que todo este tema de, digamos, como de manejo de bases de datos espaciales, de programación, así sea programación básica, cada vez empieza a tomar más fuerza también. Por ejemplo, ¿qué particularidad tenemos? Los datos geográficos tienen una particularidad, y es que tienen un volumen, digamos, en términos de peso de almacenamiento digital muy alto. Las imágenes de satélite pesan un montón y en general almacenar geometrías pues tienen un peso significativo comparado con la información alfanumérica. Y eso, pues, digamos, genera un reto para ser eficientes procesando estos grandes volúmenes de información, entonces conocimientos en bases de datos, algoritmos o lenguajes como Python, programación básica, sí que es estratégico y enriquece mucho el perfil,
para ayudar a explotar la información. Entonces, esas son como mis recomendaciones y no, realmente que es un área muy linda en donde, como mencioné antes, es muy versátil. Entonces, que encuentren lo que les apasiona y realmente hay todo un potencial enorme para desarrollarse, para crecer profesionalmente y sobre todo para contribuir, ¿no? A nuestros países, a nuestras regiones y pues producir insumos que enriquezcan a nuestra comunidad. Sandra, hablando de los datos, que Adelante. todo lo que tú has hablado de los datos geográficos, y obviamente que nosotros sabemos el valor que tienen, me gustaría que tú nos contaras cuáles son esas consideraciones éticas, ¿sí? Importantes que, por ejemplo, se tienen en nuestras instituciones o se deben tener en nuestras instituciones al trabajar con los datos geoespaciales. Este es un tema que todavía tiene, decimos en Colombia, tela por cortar, es decir, que tiene todavía mucho por trabajar. Digamos que nosotros, digamos, nuestras instituciones y en general los productores de información geográfica tienen un doble reto. Y es que por un lado tienen que garantizar, pues, por supuesto, la reserva o la confidencialidad de información sensible, pero por otro lado también tienen que disponer de información, digamos, desagregada lo mayor, digamos, en el mayor detalle para que sea útil para la toma de decisiones, para, digamos, para la difusión y el aprovechamiento de esta información. ¿Cómo lo hemos venido trabajando un poco en nuestra institución? Ustedes saben que, pues, el DAN es un departamento de estadística y tiene como tiene que velar por la reserva estadística. Entonces nosotros hemos empezado digamos, a generar como una categoría, una clasificación mejor de los datos, encontrar que hay datos abiertos, hay datos privados, semiprivados, hay datos públicos y hay, digamos que hay toda una clasificación de los datos dependiendo de su naturaleza. Hay datos sensibles, por ejemplo, que tal vez no necesariamente son, digamos, digamos, de reserva, pero sí por su característica, pues tienen cierta sensibilidad. Entonces, lo que nosotros hemos empezado a buscar es, desde el punto de vista gráfico, claramente no es, digamos, tenemos que preservar por garantizar que, por ejemplo, Sandra Moreno con X cédula está ubicada en cierto lugar y con su coordenada de ubicación, son datos, digamos, confidenciales y demás. Entonces, lo que hemos hecho es realizar procesos de anonimización en donde buscamos que no se pueda identificar a la persona o a la fuente que provee la información, pero que al mismo tiempo podemos dar información agregada a unos niveles muy detallados. Voy a citar otra vez el caso, por ejemplo, del COVID, de lo que les comentaba de este geovisor de vulnerabilidad. Claramente, para producirle estos datos de vulnerabilidad, tuvimos que trabajar con los datos, digamos, con los datos sin anonimizar, con los datos, digamos, al mayor nivel de detalle. Pero esto lo trabajamos con unos criterios digamos, de rigurosidad interna. No todo el mundo tenía acceso a las bases, sabíamos internamente quién tenía acceso a qué variables, con unos permisos, con unos formatos de confidencialidad además firmados. Y a la hora de disponer el dato, pues lo que disponíamos era un indicador a nivel manzana. No decíamos nombres, no decíamos nada que permitiera identificar a la fuente, pero sí, digamos que hacíamos unos procesos internos que nos permitieran dar una información detallada, pero guardando la confidencialidad. Entonces es un buen ejemplo en donde al final, si bien teníamos datos desagregados al menor detalle que los procesamos internamente, pues al final al público le dispusimos un indicador de un grado de vulnerabilidad alta, media, baja a nivel manzana. Entonces, sí hay que hacer unos trabajos acá muy fuertes para garantizar, como les mencionaba, esa reserva del dato. Por ejemplo, información sensible, los casos, eso hubiera sido un buen, nosotros, por ejemplo, desde nuestra institución, georreferenciábamos los casos de COVID. Entonces nos llegaban los registros con la dirección, nosotros le devolvíamos al Instituto Nacional de Salud dónde estaba ese caso, en qué coordenada, pero claramente esto es información sensible. Entonces, donde digamos, solo un grupo para tomar decisiones para las diferentes medidas tenía acceso, pero claramente a la hora de difundir a un público en general, pues generábamos, eran unos datos agregados de índices para tomar las decisiones, pero no generar de pronto pues unos efectos adversos sobre la población. Acá también hemos venido trabajando en este equilibrio entre dar la reserva, pero también dar información muy detallada, pues que hay información que sí es pública.
Por ejemplo, nosotros todos los datos de ubicación de establecimientos económicos, los establecimientos económicos en general tienen su letrero, les interesa que sepan que hay un establecimiento económico, entonces, por ejemplo, esta información no tiene una sensibilidad, son datos abiertos, entonces sí que hemos hecho una tarea, digamos, de discusión, tenemos un comité de ética, por ejemplo, en nuestra institución que nos ayuda a enriquecer estas discusiones y empezamos a identificar qué datos realmente son sensibles, se deben preservar, qué datos pueden ser abiertos y, por ejemplo, recientemente publicamos pues lo que llamamos el conteo de unidades económicas, en donde sí que tenemos el punto, qué unidad económica es, de qué sector, el nombre inclusive, digamos, de a qué sector, si es industria, servicio, comercios. Entonces hemos hecho, digamos, un trabajo acá de anonimizar cierta información, identificar cuál se puede compartir, pero todavía hay mucho tema para discutir, para abordar. Es un tema que empieza a tomar relevancia muy recientemente, hay que decirlo, y tenemos que empezar a seguir enriqueciendo estas discusiones para tener este equilibrio entre uso, pero también confidencialidad de la información. Creo que Joana tiene una pregunta. Sí. Gracias. Ay, yo me quedo con ganas de participar en cada cosa. Bueno, es que Fabi dice que se ven muchas caras jóvenes. Déjeme decirte que en Selfcare algunos ya no tenemos las caras, pero todavía tenemos el espíritu. Pero bueno, yo retomo lo que estabas tú platicando, Sandra, de los consejos a los jóvenes. Allí dos cosas. Pues uno, pues esta rama que escogido, pues tiene diferentes ejes temáticos, hay varias tecnologías, técnicas, y aquí en Selper pues tenemos nuestros miembros que manejan pues yo creo que lo que a ustedes se les ocurra, pues vamos a encontrar aquí un miembro que lo ha trabajado y también la gente, si no lo ha trabajado, pues la capacidad de guiarles. Muchachos, siempre esa es mi invitación. Siéntense ustedes con la confianza de venir hacia apoyarnos entre miembros, ¿verdad? Jóvenes o tal vez algunos con más experiencia e inclusive los que tenemos alguna experiencia nos podemos apoyar también en los jóvenes. En la parte de la programación también, pues ya tuvimos nosotros unas capacitaciones recientemente, pues uno de los lenguajes que más se está utilizando ahora por ser abierto pues es el Python. Tenemos nuestros miembros también especialistas en esto. Por favor, siéntanse con la confianza de siempre acudir. Entre nosotros nos podemos apoyar, somos toda una región que estamos disponibles y dispuestos a apoyarles, muchachos, para su crecimiento. Yo quería preguntarte porque con tanto trabajo que has hablado y te vemos tan joven en cara y en espíritu, pues Muchas gracias. pues no sé, no conozco tu vida personal, pero bueno, se va uno haciendo una pareja, tal vez hijos, proyectos de estudio, viajes, etcétera, y además el trabajo. ¿Cómo equilibras tú? ¿Cómo priorizas las tareas para, pues para llevar simultáneamente pues tu trabajo y tu vida personal también? Bueno, yo creo que esa es un reto continuo. Ujú. En este momento estoy casada, no tengo hijos, pero con un proyecto ahí a corto plazo de que la familia crezca. Y sí, efectivamente es un reto. Pero yo creo que ahí he aprendido varias cosas en estos últimos años. Y es uno, pues tener un equipo fortalecido, ¿no? Y confiar en el equipo además, porque claramente tú no logras estar, digamos, en estos proyectos simultáneos, en la minucia, entonces sí es importante tener un equipo robusto, capacitado, con el que fluya muy bien la conversación y digamos, digamos, el trabajo, para que tú puedas, digamos, como dar la línea y saber que yo siempre he hecho, es como que le das la batuta a alguien y ese proyecto andando. Claramente tiene que haber procesos de seguimiento y demás, pero sí es confiar en el equipo y tener, digamos, espacios para retroalimentar. Y dos, pues entender también a veces cuáles son digamos, las prioridades y tener un espacio, desconectarse, yo digo, un poco del trabajo. A veces con estos temas de la virtualidad no es tan fácil, ¿no? Que tienes en el celular, que te llega el mensaje, la llamada y demás, pero hemos tratado,
veces no es fácil, pero hemos tratado de poner como unas reglas un poco en el equipo y es, por ejemplo, respetar el horario de almuerzo. Entonces, digamos, a no ser de que sea una emergencia, que claramente siempre pues hay que estar atento, pero respetar este espacio. Los fines de semana también, digamos, como empezar a tener unas reglas de juego que en pues, lo posible claras, que nos permitan empezar a separar estos dos elementos, porque sí, a veces no es fácil. Yo tengo de pronto acá la ventaja de que mi esposo también es del área, digamos, de este tema de geomática y demás, entonces nos entendemos, él también entiende un poco a veces esa carga laboral que a veces llega como en picos. Pero sí es importante. Y yo creo que con hijos, para los que tienen hijos, seguramente ya empieza otra dinámica, porque Mm. seguramente el nivel de dedicación que tú tienes que tener, pues es diferente. Pero pues en este momento sí es ser organizado, digamos, trabajar muy bien con el equipo y buscar como esas reglas un poco que te ayude a separar un ámbito del otro y a tener esos espacios un poco desconectados en lo posible. Respetar los fines de semana. Para mí el horario de almuerzo, no sé por qué, es como que es bien valioso y como que uno se oxigena además. Y además uno llega recargado nuevamente. Incluso ahí de pronto, yo creo que para equilibrar este tema familiar también es a veces, así como uno planea los proyectos profesionales y le pone una agenda y bloquea que, por ejemplo, que va a estar bloqueado 8 a 10 para ver un tema, yo creo que uno en parte también hay que planear ese espacio familiar y también bloquearlo y también decir, vamos a celebrar, qué sé yo, el cumpleaños, el aniversario y bloquearlo y organizarse para eso también. Poner en práctica, porque no esa planeación que uno los maneja mucho en lo profesional, pero también en lo personal para tener esos espacios y cuidar esos dos ámbitos. Es cierto, equilibrio, ¿no? De hecho, qué bueno que comentas porque hoy cumpleaños mi hija y precisamente estoy haciendo un break. Pero Súper. sí, no, excelente. Felicitaciones. Ay, gracias, Luz Ángel. Oye, pues qué interesante. Yo no sé, no hemos dado, como siempre, se nos hace como que la hora va a ser bien larga y hablamos y platicamos. Está tan interesante la charla con nuestros invitados y se nos pasa volando la hora. Entonces, yo no me gustaría, por favor, me gustaría que quienes están aquí también nos digan si tienen alguna duda, comentario. Adelante, por favor. Vamos a ver. Manita levantada, quien quiera comentarle algo a nuestra invitada. A Roberto, ¿andas por ahí? Ándale, vamos. A ver si ya me escuchas un poquito mejor, Sandra. Has estado hablando, por ejemplo, de esto de ChatGPT, inteligencia artificial, y quería, pues, no saber qué pensabas tú sobre, pues, las aplicaciones, ¿no? A futuro, como, no sé si ahorita ya actualmente estés implementando algún aprendizaje automático o cuestiones de inteligencia artificial en tus análisis, o si pues tienes por ahí planeado implementar algo por el estilo. Claro. Sí, bueno, nosotros en este momento tenemos del DANE un proyecto, un grupo de investigación y desarrollo que se encarga como de empezar a mirar cómo optimizar y cómo mejorar los procesos. Y en términos de inteligencia artificial y demás, estamos, el uso de estas nuevas como metodologías y demás, estamos trabajando con dos proyectos que nos parecen claves. Uno de ellos es yo les comentaba que nosotros queremos fortalecer la generación de estadísticas agropecuarias. Veíamos el caso de Canadá. Nosotros tenemos acá más retos porque no tenemos estaciones. Colombia no tiene estaciones, entonces a veces no es tan fácil detectar o tener cronogramas de siembra, de cosecha. A veces no es tan fácil. ¿Te refieres a estaciones hidrometeorológicas o qué tipo de Sí, estaciones? el invierno, el verano, la primavera, que Ya. claramente facilita mucho, por ejemplo, en estos países tener, digamos, estos cronogramas de siembra, cosecha y demás, y cuando vas a procesar imágenes de satélite, tener ese ciclo fenológico es clave. Entonces, nosotros estamos en ese proceso y estamos utilizando algoritmos como Random Forest, árboles de decisión, diferentes algoritmos de aprendizaje automático para ayudarnos a afinar la generación de estadísticas y detección de cultivos en primera instancia. Entonces, justo lo que estamos haciendo en este momento es, en este segundo semestre, más o menos entre septiembre y noviembre, vamos a tener algo que llamamos la encuesta nacional agropecuaria, que va a campo y empieza a tomar información de cultivos y de los productores. ¿Qué queremos hacer? Que sean nuestros datos de entrenamiento para tener
como esto es una encuesta, no visita todo el territorio, tiene una representatividad, digamos, más regional, pero nosotros queremos utilizar esos datos y técnicas de aprendizaje, digamos, de inteligencia artificial para, uniendo estos insumos de campo, más imágenes de satélite y estos algoritmos, pues empezar a detectar los cultivos y empezar a extrapolar, por así decirlo, empezar a identificar eso. Entonces, es un proyecto que estamos trabajando. Y dos, hay algo muy reciente que sí que nos interesa mucho, y es estimación en áreas pequeñas, SAE. Entonces, lo que hemos estado viendo es que, claro, nosotros podemos utilizar covariados espaciales para empezar a estimar población en zonas rurales o en zonas en donde pues no tenemos de pronto toda esta información, y estamos queremos empezar a trabajar en estos enfoques de estimación de viviendas o de población en áreas pequeñas, en áreas de difícil acceso, con covariados espaciales y con otras técnicas estadísticas, estadística bayesiana y de otros ámbitos, para empezar a mejorar estas estimaciones en zonas de difícil acceso, en zonas en donde hay riesgo, bueno, o temas de seguridad que nos dificultan el acceso directo y la toma directa. Entonces sí que estamos viendo estos escenarios, y sí, efectivamente, la verdad que estas nuevas, digamos, metodologías ya no son tan nuevas, llegaron y se van a quedar, pero sí tienen todo un potencial para explotar la información y seguirlos involucrando en nuestros proyectos. Excelente. Pues Ángela, no sé si quieras hacer un comentario antes de que cerremos. No, pues muy contenta de tener a Sandra acá con todo ese conocimiento que nos ha dado sobre lo que se hace aquí en Colombia con la información geográfica, con la geoestadística y todo lo que tiene que ver con, digamos, el trabajo que ella ha realizado en el DANE. Conozco a Sandra desde hace mucho tiempo, no es que yo sea tan viejita, ¿no? Pero desde que era estudiante en la universidad, y he visto cómo ha crecido profesionalmente. Lo que ella decía de la geomática, pues me parece excelente. Nosotros estamos trabajando mucho aquí en Colombia con el capítulo de estudiantes y queremos que pues nuestros jóvenes le cojan ese amor a la geomática, a la teledetección, al trabajo con imágenes de satélites, sistemas de información geográfica. Y como decía Joana, los invitamos a que se unan a nuestras asociaciones, que participen en todas esas actividades que hacemos. A Sandra la invitamos también para que participe. Cursos, realizamos cursos, algunos tienen costo, otros no tienen costo, pero digamos que nuestra función, y creo que Fabiola lo ha estado haciendo muy bien como presidente de CELPER Internacional, es difundir ese conocimiento en las geotecnologías, en las tecnologías geoespaciales, como ahora les llaman, para que toda nuestra comunidad celperiana y la comunidad en general, los jóvenes, empiecen a trabajar con estas herramientas que nos apoyan muchísimo el trabajo. O sea, son impresionantes. Y lo que tú hablabas de los datos espaciales, pues importantísimo, porque no es solamente utilizar la tecnología sino para producir esos datos, sino tratar de utilizar esos datos de la mejor forma. Entonces, muchas gracias, Sandra, por habernos acompañado aquí en este Café CELPER virtual. Esperamos que nos sigan acompañando y pues que Fabiola nos sirva aquí liderando todos estos procesos. El próximo Café CELPER también lo vamos a hacer con una colombiana, ¿sí? Pero desde Medellín, ella va a estar en Medellín, nosotros en Bogotá. Entonces también los invitamos para el próximo Café CELPER. Y gracias, Fabiola, y a todas, a todo el grupo de CELPER Internacional. A todos, porque realmente es un trabajo en equipo. Esto en definitivo no lo podemos hacer solos. Ha sido retador cada 15 días tener a alguien, pero no tanto porque no haya personas. O sea, realmente hay una infinidad de gente capacitada, preparada, talentosa y con toda la disposición también. Pero a veces las agendas tenemos que andar ahí un poco ajustando, más que nada de eso, pero estoy impresionada porque no hemos parado. Ha sido muy exitoso realmente, y estoy muy contenta de haber tenido nuestra primer invitada de Colombia. Entonces, no estoy segurísima que es la primera vez, pero no va a ser la última. Te comenté, me encantaría que nos acompañes a otro café. Tenemos gente de Colombia en gestión integral de riesgos que está trabajando con el CEPRENADAC y con el CENAPRED y con el ASICA, también en Centroamérica.
Y realmente hay muchas cosas que podemos estar platicando en todo lo que tiene que estar haciendo la región en gestión integral de riesgos, vinculado evidentemente a todo lo que es la ciencia geoespacial, el uso de imágenes satelitales, toda la información que se requiere de nuestros países, de la parte estadística para poder calcular el riesgo en el que está la gente y poder tomar mejores decisiones. Para todo esto, realmente para eso es, ¿no? Para poder seguir lidiando lo que viene, los retos que vamos a tener como sociedad ante el impacto del cambio climático, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que seguir difundiéndolo y te felicito, Sandra. Me encanta lo que estás haciendo, continúa así y yo sé que se puede, te digo que se puede combinar el ser mamá y el seguir trabajando. La misma Luz Ángela también lo sabe, así que no te des miedo, tú entra y no te preocupes, nosotros desde acá te echamos porras. Ay, muchísimas gracias. Sí. Realmente yo me siento muy honrada, muy halagada de esta invitación. Ha sido un espacio muy, muy interesante para discutir, para charlar. Por supuesto, yo encantada de apoyarlos desde donde esté, con toda la labor que hacen y felicitarlos, porque uno de los temas realmente es que la comunidad, digamos, geográfica digamos, supera las fronteras y sí que tenemos retos similares, aprender de los otros, de cómo lo están haciendo. Estos intercambios son supremamente valiosos, muy enriquecedores, nos ayudan a ampliar la perspectiva de lo que tenemos. Entonces, felicitaciones, la verdad que es un trabajo muy, muy importante el que están haciendo. Entonces, yo agradecida con este espacio realmente y felicitarlos también por todo lo que están haciendo. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Nos Gracias, Sandra. despedimos. Es un hasta luego y nos vemos en el próximo Café Celper. Hasta luego. Chao. Adiós. Chao a todos. Oh. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Igualmente, gracias, Luz Hasta luego. Ángela. Platicamos Gracias pronto. a ti. Bye. Bye.